Muy buenos días, jóvenes del primer año medio. Soy su profesor Alexis Salamanca y desde acá, desde Colegio Unidad, le damos una calurosa bienvenida a esta nueva clase de Historia y Ciencias Sociales para el primer año medio. En esta ocasión vamos a realizar una síntesis de los contenidos que están siendo evaluados en la última prueba que se va a realizar ya en la tercera semana de diciembre. Les recuerdo que esta no es una clase por la cual ustedes deben estudiar. Por ello, deben analizar las clases y los PPT de las tres últimas clases de los temas que yo ya les mencioné en las clases de Zoom y que a través de este video vamos a resumir. Por favor, entiendan, no deben estudiar este resumen, sino que cuando ustedes ya hayan estudiado las tres clases, pueden recurrir a esta para sintetizar algunos contenidos. Después de esta explicación vamos a comenzar entonces a analizar y el objetivo de esta clase es identificar los contenidos de manera general para la prueba final de historia. Entonces comencemos. Si ustedes recordarán, el primer contenido que se va a realizar se denomina la emergencia de nuevas demandas y la forma de lucha del proletariado en Chile a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, o también, como usted lo conoce, como la organización de los trabajadores en nuestro país. Los contenidos que se van a analizar y se van a evaluar en la prueba tienen que ver con la respuesta social ante la crisis que había existido en Chile debido al surgimiento de este nuevo grupo social que ustedes conocen como el proletariado. Ellos son trabajadores no especializados que efectivamente trabajan en faenas industriales, principalmente en la zona norte de nuestro país, en el auge salitrero y también en las ciudades, que tienen que ver con la construcción y otras obras importantes. Además, en el sur de nuestro país tenemos a los mineros del carbón, que también estarán dentro de este grupo denominado los del proletariado. Este grupo, ante la crisis principalmente llevada por los bajos sueldos, eh, las extensas horas de trabajo, enfermedades, entre otros problemas, van a llevar a que se organicen para poder hacer frente a los problemas que estaban teniendo. Por lo tanto, van a nacer tres importantes organizaciones. La Sociedad de Socorros Mutuos, que tiene que ver con un grupo de trabajadores que se ayuden entre sí. Las mancomunales, que se organizan en gremios, que tienen una fuerte ideología y además se van a transformar un poco más adelante en los sindicatos que van a ayudar a los trabajadores. Y por último, las sociedades de resistencia, que eran más radicales en la forma de poder enfrentar a los empresarios o al mismo Estado para dar pie a las soluciones que ellos necesitaban, es decir, boicot, huelga, ludismo, entre otras características. A través de estos medios también vamos a poder ver que las trabajadoras, mujeres, también se van a organizar en varias asociaciones para poder llevar a buen puerto sus exigencias laborales. Pero, lamentablemente, esas exigencias nunca cayeron en buena cuenta por parte de los empresarios o de la clase aristocrática en nuestro país. Por lo tanto, van a haber grandes explosiones populares y, obviamente, huelgas, que van a ser reprimidas duramente por el Estado, ya que el Estado en este momento no sabe cómo poder reaccionar ante estas nuevas situaciones que están naciendo a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Por lo tanto, van a nacer movimientos y huelgas muy importantes a comienzo del siglo XX, como la huelga en Antofagasta, lo que ocurrió lamentablemente en Iquique con la masacre de la Escuela de Santa María, con la huelga de la carne y la huelga, ¿verdad?, acá en Santiago debido a las alzas de la producción, entre otras cosas más. Sí, jóvenes, los trabajadores se van a organizar y van a dar pie a lo que ustedes conocen como la cuestión social. Otro contenido que también será evaluado en la prueba va a ser las causas del imperialismo y los imperios europeos del siglo XIX.
Sí, jóvenes, lo que vamos a analizar es el concepto de imperialismo. Y si ustedes se recordarán, el concepto de imperialismo tiene que ver con una dominación política, económica, cultural, y que tiene que ver principalmente con el aspecto económico, ya que se diferencia del colonialismo porque no se intervenía económicamente de manera firme. Aquí ahora el capitalismo, conjuntamente con el liberalismo, necesita de los recursos naturales y la mano de obra barata de estas colonias. Por lo tanto, los imperios ahora van a permanecer con un pensamiento de generar grandes recursos para poder convertirse en grandes imperios y obviamente transformándose en las grandes potencias que necesitaban expresarse en Europa. ¿Cuáles son las causas de este factor? Principalmente la causa económica. Recuerden que estamos hablando acá de forma paralela con la revolución industrial. Por lo tanto, las materias primas que existían alrededor del mundo eran muy importantes para poder extraerlas y así efectivamente venderlas en los grandes mercados europeos y obviamente del mundo. También hay una causa política. Recuerden que las naciones van a enfrentarse entre sí para demostrar el poder que tienen. ¿Cómo lo demuestran? Obviamente a través de la extensión de sus imperios, que a partir de la idea nacionalista se va a extender por todo el mundo. Una causa ideológica importante que también hay que tener en cuenta es que el europeo, el blanco europeo, piensa que tiene que, su misión, escuchen bien, es civilizar al resto de la población. Por lo tanto, la misión casi, comillas, evangelizadora, cierre de comillas, de los europeos es enseñarle a estas culturas barbáricas lo que es ser un mundo civilizado. Por eso, su misión es el imperialismo. También tiene algunas connotaciones científicas, poder explorar las nuevas tierras al interior de África, llegar al Polo Norte, llegar al Polo Sur y descubrir nuevos territorios, nuevos animales, y con esto se explora y se expande la tierra. ¿Para qué? Para después conquistar económicamente. Y por último, una causa demográfica, y si ustedes se acordarán, porque en Europa, gracias a la revolución industrial, está creciendo en su población. Y mucha de esa población no va a poder alcanzar el sueño de una mejor vida. Por lo tanto, se van a trasladar a estas colonias, desde la metrópolis. Recuerden el concepto de metrópolis, que tiene que ver con el país europeo y las colonias, que es el que domina el imperio, para poder las poblaciones llegar efectivamente a establecer una nueva forma de vida. Y los principales imperios coloniales que van a aparecer en esta época serán Inglaterra en su máxima extensión, además Francia, que van a tener, ¿verdad?, los territorios en África, Asia y Oceanía, y además los territorios de los alemanes y italianos, que lamentablemente van a llegar un poco tarde a la repartición de los territorios en esta expansión imperial, y que tendrán su punto culmine en el proceso que ustedes conocen como Primera Guerra Mundial. Efectivamente, debido a las luchas para poder obtener otros territorios, van a llevar efectivamente a una especie de rivalidad entre las potencias europeas. Por lo tanto, se van a formar bloques. Por un lado, se va a formar la llamada Triple Alianza, formada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Posteriormente, Italia va a salirse de esta alianza y se va a unir el Imperio Turco. Y por el otro lado, tenemos a Inglaterra, Francia y Rusia, que conformarán lo que se denomina como la Triple Entente, que entre otras naciones como Serbia, Grecia, entre otros, y posteriormente Estados Unidos, se van a enfrentar en este gran conflicto. El conflicto van a ser en la zona que ustedes conocen como los Balcanes, en donde pequeños pueblos que quieren la independencia van efectivamente a provocar
y detonar este gran conflicto mundial. El factor detonante de esta guerra va a ser el asesinato del archiduque, heredero a la corona del trono de Austria-Hungría, Francisco Fernando, en manos de un nacionalista serbio, que veía en el imperialismo que había que eliminar. Ya que Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, Serbia es apoyada por Rusia, le declara la guerra a Austria-Hungría, y todo el esquema de las alianzas comienza a reactivarse, comenzando de esta manera la Primera Guerra Mundial. Por favor, jóvenes, era una guerra en donde, aunque no lo crean, todo el mundo quería realizarla. Es decir, ellos pensaban que la guerra iba a durar meses debido a los grandes avances tecnológicos que hasta ese momento tanto Alemania como Inglaterra poseían. Pero eso, ustedes ya saben, no ocurrió. Las etapas de la guerra se dividen principalmente en tres. La Guerra de Movimientos de 1914, en donde Alemania, con su más importante ejército, va a avanzar rápidamente para poder tomar la ciudad de París, capital de Francia. Pero los rusos atacaron por el lado oriental, por lo tanto las fuerzas alemanas se separaron. Y de esta manera, en la batalla de Marne, el avance de las tropas alemanas fueron detenidas por el ejército francés e inglés, instalándose entonces la segunda etapa en 1915, denominado Guerra de Posiciones o también la Guerra de Trincheras, que lamentablemente fue una guerra de desgaste y destrucción atroz para la época y hasta incluso el día de hoy como uno de los movimientos menos propicios en el mundo de la guerra. Debido a efectivamente la revolución rusa por parte del gran imperio del zar ruso, el aliado en la Triple Entente va a tener que dejar la guerra de lado para poder efectivamente tener y solucionar su revolución que había nacido en 1917. Pero al mismo tiempo, un submarino alemán hunde un barco estadounidense en Lusitania, provocando que esta nación americana también estuviese a favor de la guerra. Y así se va a aliar en la llamada Triple Entente. Esto da un giro radical al conflicto, provocando la tercera etapa que se denomina guerra de desgaste y obviamente Alemania va a tener que estar enfrentándose a los grandes ejércitos en Europa Central. Esto va a finalizar hasta que el emperador Guillermo II deje un armisticio de paz porque ya veía que su pueblo alemán estaba totalmente desgastado y cansado de este gran conflicto. Por lo tanto, en 1918 firma el Tratado de Paz, finalizando de esta forma la Primera Guerra Mundial. Sí, jóvenes, son conflictos que todavía hasta el día de hoy repercuten en nuestra historia y por eso necesito que ustedes lo estudien y lo analicen profundamente. Les recuerdo que en la clase de este viernes vamos a analizar esta presentación para que ustedes puedan recordar y tomar apuntes de todos los contenidos que serán evaluados en las próximas pruebas. Soy Alexis Salamanca, esperando que esté todo bien y nos vemos en la próxima clase de Zoom. Hasta luego, jóvenes, y que tengan un hermoso día.